Y arrancamos porque, como bien le mencionábamos esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la deuda que carga Pemex se dio en tan solo 10 años en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. En ese sentido, recordó cómo se buscó privatizar la paraestatal en estos dos gobiernos con el argumento de evitar el endeudamiento, cuando no fue así, ya que esta aumentó 129.5% al tiempo que bajó la producción de gas, de petróleo y de gasolina. Vamos a ver parte de lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera era, me quedé con los gastos ¿Cree que Pemex no volverá a ser la caja chica? No, bueno, si el problema no solamente era que le quitaban todos los recursos, ese hubiera sido el menor de los problemas, el problema fue lo que se embolsaron. Ahí está, todavía ni sé en qué va el caso de Lozoya, por cierto. El problema fue la corrupción, que comenzó a limpiarse con el presidente López Obrador y vamos a continuar. Entonces, lo que queremos pues es, Pemex es una empresa no del gobierno, es de las y los mexicanos, es un organismo público. Ya no es el organismo productivo que querían privatizar y que vieron. A ver, pon otra vez las gráficas de Luz Helena. Porque dicen, está muy endeudado Pemex. Pues sí, nada más que lo endeudaron en 10 años. En el periodo de Calderón y en el periodo de Peña. La reforma energética es como cuando llega Salinas y dice, es que vamos a privatizar, vamos a sanear, se privatizaron todas las empresas prácticamente del Estado, con excepción prácticamente de Pemex y CFE y los ferrocarriles, que después Zedillo se encargó de privatizar. Y según estas eso iba a evitar deudas, a sanear las finanzas públicas, y viene el 94. O sea, era falso todo el discurso porque finalmente acabó en una crisis ese sexenio o el principio del otro, porque entre ellos se echan las responsabilidades de quién fue responsable, si el que salió o el que llegó, pero al final ese periodo neoliberal de venta de las empresas del pueblo de México, pues ¿dónde quedó los recursos sanos? Y si al final en 94 hubo una crisis tremenda. Entonces, fíjense lo que pasó entre 2007, o sea, antes se hablaba de la privatización de Pemex. A nosotros nos tocó con Víctor y yo fuimos colegas, él en la Facultad de Ingeniería, yo en el Instituto de Ingeniería, tenemos muchos artículos publicados juntos. Y ya hablábamos desde aquella época, cuando se separa Pemex en las subsidiarias, de que lo que querían era privatizar. Y empezaron en el contratismo tremendo, que al final Pemex perdió muchas capacidades y todo se contrataba. Pero cuando ya se habló abiertamente de la privatización, pues fue con Calderón, por eso vino el movimiento de las Adelitas en el 2008, y después con Peña, que viene la reforma energética del 2013. Y según esto, eso iba a evitar el endeudamiento de Pemex. Y miren cómo se endeudó Pemex. Pero más ustedes digan, se endeudó Pemex, pero bueno, los indicadores de Pemex se fueron al cielo, es una maravilla. No, se endeuda en 129.5%. Entonces uno diría, bueno, aumentó la producción, las refinerías al máximo. No, la que sigue. ¿O la anterior? No. Resulta que bajó la producción de gas, bajó la producción de petróleo, bajó la producción de gasolina, comenzó a importarse gasolina de una manera tremenda en el país. Entonces, el periodo neoliberal fue muy dañino para Pemex, muy dañino, y para Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se puede hacer inversiones privadas, inversiones mixtas en ciertos sectores,
pero tenemos que recuperar a Pemex. Eso ya inició con el presidente López Obrador y ahora, gracias a la reforma constitucional que revierte una parte de la reforma del 2013, pues vamos a recuperar y hacer eficiente Pemex, a seguir erradicando la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y además, pues con profesionalismo, garantizar producción, refinación y nuevas formas de negocio de Pemex también más sustentables. Entonces realmente es un programa muy ambicioso, pero que le vamos a dar seguimiento permanente con informes permanentes aquí en la mañanera y Víctor pues es un profesional muy responsable, Luz Helena también, todos los que son parte de este gobierno. En efecto, en este periodo mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo lugar el saqueo de la paraestatal. Por ejemplo, con Calderón se benefició a la petrolera Repsol, como a muchas españolas. De hecho, esta fue una de las favoritas de la administración, aun cuando esto implicó un quebranto al patrimonio mexicano, Perla. En 2011, por ejemplo, Pemex adquirió acciones de Repsol que se devaluaron al año siguiente. Por ello, entre 2014 y 2017, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicana se deshizo de dichas acciones. Cifras oficiales señalan que esta operación causó una pérdida de 3.500 millones de pesos para la petrolera mexicana. También durante esa gestión del panista y con los datos que dijimos, la teníamos preparados sobre qué fue lo que sucedió en ese periodo. Durante la gestión de Felipe Calderón se echaron los cimientos, usted recordará, del complejo Etileno 21 ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, para suministrar etano mediante los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del complejo petroquímico Cangrejera. Este negocio, como informó aquí el medio, sin embargo, desde agosto del 2020, generó pérdidas y gastos innecesarios a la paraestatal por al menos 7.124.963.300 pesos, esto en el periodo del 2015 y 2018, en el periodo ya de Enrique Peña Nieto, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas para la empresa productiva del Estado. Eso también fue uno de los argumentos por los cuales en las discusiones que se tocaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se proponía para que tanto la CFE, como les mencionábamos, y Pemex llegaran a ser ahora empresas públicas y dejaran de lado todo este tema que tenían con el apellido de empresas privadas, porque estaban beneficiando únicamente a este tipo de empresas y no se veía el beneficio para la sociedad. El negocio, por ejemplo, de Etileno 21 entre el consorcio Braskem, Idesa y Pemex Gas y Petroquímica Básica, que hoy se le conoce como Pemex Transformación Industrial, consistía en que la compañía subsidiaria de Odebrecht compraría etano a la petrolera, con un descuento inexplicable de 25% sobre el precio del mercado, lo que hacía súper desventajosa esta posición que tenía Pemex. De hecho, el expresidente López Obrador denunció en su momento que la empresa brasileña Odebrecht tuvo facilidades en el sexenio de Felipe Calderón y también con Peña Nieto, pues, como todos sabemos, apoyó la campaña del PRI y hasta tuvo una sesión de consejo dentro de la ex residencia oficial de Los Pinos. López Obrador denunció que solo en 4 años este contrato con Odebrecht, el de Etileno 21, que heredó el país de estos dos mandatos de Calderón y Peña Nieto, provocó un quebranto total de 667 millones de dólares, equivalentes a casi 14,000 millones de pesos solo entre 2016 y 2020. De hecho, Perla, una investigación de octubre de 2019 realizada por la revista Contralínea, que publicó, sin embargo, también con autorización de esta publicación, reveló cómo en el gobierno de Calderón la producción petrolera sexenal ocupó el 4º lugar en 42 años a nivel mundial en ese entonces y dejó ingresos totales de 545,496 millones de dólares. Esto es poco, esto es mucho. Estamos hablando que con estos recursos Calderón pudo haber pagado la deuda total de Pemex con un sobrante de más de 300,000 millones de dólares. ¿Qué hubo en cambio?
pues estos desfalcos que ya hablamos, y esta famosa refinería que prometió Calderón allá en Tula, en Hidalgo, que se iba a llamar Bicentenario, y de la cual solo queda de hecho una barda ahí que costó 500 millones de pesos. Estos personajes que, como Calderón y los demás, que han criticado hasta el cansancio la refinería de Dos Bocas, pues en su gestión solamente pudieron hacer una barda ahí que está rodeada ahorita de maleza y demás. De hecho, hace 2 años fue nuestro director de la unidad de investigación, Álvaro Delgado Gómez, a este lugar y pudo apreciar esa hermosa refinería de Felipe Calderón. Vamos a ver un fragmento de este video porque sí es impresionante lo que dejan también de deuda para Pemex, como también ahora la oposición no ha querido recordar esos periodos, no ha querido recordar lo que se vivió con Felipe Calderón, lo que se vivió con Enrique Peña Nieto, que son las administraciones más cercanas, ¿no?, que tenemos, y que, como bien decías hace un momento, pues esta barda costó más de 500 millones de pesos. Vamos a ver un fragmento de lo que documentó en su momento Álvaro Delgado. El 18 de marzo de 2008, en medio de la cruenta guerra que inició y con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, Felipe Calderón hizo un espectacular anuncio para México. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Calderón describió la prosperidad que vendría para los mexicanos. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza, a fin de que tú y tu familia puedan vivir mejor. Todo fue una mentira. Calderón terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería que prometió en Tula, Hidalgo, y que se llamaría Bicentenario. Solo levantó una barda que costó 500 millones de pesos alrededor del terreno de 700 hectáreas que el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI, compró a campesinos para entregárselo a Pemex y que representó, a su vez, un endeudamiento para los hidalguenses de más de 1.500 millones de pesos durante 20 años. Este 18 de marzo de 2022 se cumplen 14 años de un anuncio que hizo Felipe Calderón, que se construiría en México una refinería como no se habían construido en más de 3 décadas. Y me encuentro aquí en un vértice del terreno de 700 hectáreas que a más de 1.500 millones de pesos se compró y se endeudó a los hidalguenses para entregársela a Pemex y construir esta refinería que se llamaría Bicentenario. Me encuentro aquí justamente junto a la barda, esta barda que fue lo único que logró levantar Felipe Calderón. Aquí no hubo ni hay refinería. Lo que habrá pronto es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al fondo se ve la refinería de Tula, Hidalgo. En este lugar es el municipio de Tlaxcuapan y este terreno, estas 700 hectáreas que se adquirieron para construir la refinería que jamás se construyó con Felipe Calderón, o abarcan otros 2 municipios, Tula Hidalgo y Atitalaquia. Venimos aquí a este lugar para acreditar la promesa no cumplida
de Felipe Calderón, que dejó, sin embargo, endeudado a Hidalgo, gracias también a que Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo en aquel momento, compró estos terrenos, se los entregó a Pemex para esa refinería que jamás se construyó. Yo creo que sí hay que decirlo. Está una barda bien bonita, muy bien hecha. Yo creo que eso hay que reconocérselo a Calderón. Pues que tú digas muy bonita, yo creo bueno, que hay bardas, ahí, ¿no? sí, hay bardas más bonitas que sí vale la pena reconocerlas, ¿no? Pero esta, ¿qué le vamos a reconocer? Porque además salió carísima. Pues al menos aquí le pinten de esos promocionales de los conciertos, de que algo sirva, ¿no? Mínimo, ahí deberían de promocionar un último concierto, el bailazo del año, ya sabes, estas promociones que siempre se hacen, pero es una barda que costó millones de pesos, que hasta la fecha pues se sigue sufriendo parte de el desfalco que hubo en esos momentos, que es también parte de lo que decía esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y que sí son imágenes que son dignas de siempre encontrar el enojo de algo que se promete, de algo que únicamente tratan de endulzar, y como también se menciona, ¿no? De dorar la píldora. Exacto. Para que la gente piense que sí se está trabajando, pero que en realidad cuando ya lo ves a la lejanía, solamente fue una barda, ¿no? Y solamente se quedó en promesas. ¿Y quiénes sí se enriquecieron? Estas empresas para las cuales les daban todos los beneficios. En su momento también, como lo hizo con Iberdrola, Felipe Calderón. Bueno, es que Calderón, hay que recordar, en su momento, sin decirme mucho del tema, pero es que también es dar cuenta de quién fue en cuestión de construcción, de la Suavicrema, como además se le conoce, salió súper, se dispararon los costos prácticamente de todo, y yo recuerdo mucho haber visto en su momento, cuando era editor de Sierra Can, sin embargo, ver la auditoría, cuál era el plan original de lo que prometía Calderón, que era más amplio, que tenía sus... O sea, prácticamente era un proyecto, según, súper ambicioso, y lo que terminó es lo que ambos conocemos como la Suavicrema, ¿no? Sí, que son este tipo de proyectos que dicen, no, nos vamos a llevar millones de pesos, y que en realidad no terminan ejecutándose como tienen que ser, ¿no? O que sí tengan un beneficio para la gente, que eso es lo principal, ¿no? Que la gente se vea beneficiada con estas obras públicas que se hacen. En este caso, pues quedó solamente en una barda. Pero hablamos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. También hubo otro sexenio en donde Pemex, básicamente, recordemos esta frase, se secó. Sí, se secó la gallina de los huevos de oro. Seguramente ustedes sabrán de qué hablamos, del caso de Peña Nieto, que como todos recordaremos estuvo marcado por estos señalamientos de sobornos que provinieron de Odebrecht, que ahora se saben, estos sobornos que llegaron al equipo de Peña Nieto antes de que asumieran, antes de que fueran incluso ganadores. Lo que se sabe es que se acercó gente de Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, que se presumía que iba a tener ahí una posición clave. Al final fue nada menos que como director general de Pemex. Se acercan, le dan estos sobornos por los cuales ahora está enfrentando a la justicia, entre otras cuestiones, estos montos terminaron muchas veces en campañas de PRI, ¿no? De hecho, los mismos datos de esta investigación que daba cuenta de esta revista Contralínea daban cuenta que la producción diaria también con Peña fue de 2.33 millones de barriles diarios. En su momento fue la quinta, o sea, solo abajo de la de Calderón en ese tiempo de 42 años. Nuevamente, con ingresos por venta promedio de 331 mil millones de barriles diarios, que implicaron ingresos suficientes también para saldar esta deuda. Pero todo eso pues no sirvió de nada, como decía en la mañana la presidenta al mostrar esta gráfica. Subieron toda la producción, fueron 2 de los gobiernos en donde niveles de producción tuvieron todas las ventajas, pero realmente pues no se vio materializado en recursos, en ingresos que entraran al gobierno. Y de hecho hubo un episodio bastante explicativo de esta situación, que fue en enero de 2017, cuando Enrique Peña Nieto sale a decir que Cantarell, que fue este gran pozo que iba a dar básicamente
revertir toda esta cuestión que iban a sacar y millones de barriles, pues simple sale a decir que pues, se secó la gallina de los huevos de oro en referencia a Pemex y todo lo que habían prometido que iban a obtener a partir de este enorme yacimiento petrolero. Uh-huh. Vamos a ver parte de esto que acabas de comentar, Obed, porque en efecto, pues sí es una frase que se quedó, que pues se secó esta obra, pero además pues se seca Pemex, de acuerdo con lo que también decía en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, se nos acabó. Según un video que recuperamos que se publica en el 2017 y es una publicación de las periodistas Daniela Barragán y Dulce Olvera, porque no solamente fue con Enrique Peña Nieto que él llega a la presidencia, recordemos, en el 2012 y luego de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Estos personajes también tuvieron que ver en torno a lo que sucedía con Pemex, se secó, la secaron, cuáles eran las políticas que se estaban implementando. En este texto también usted va a poder encontrar que de 2000 a 2012, es decir, en esta supuesta transición también con Vicente Fox Quesada, el país obtuvo del crudo de Pemex 7.753.200 millones de pesos. Sin embargo, la gran oportunidad que representó la captura de ese monto extraordinario se esfumó debido al despilfarro, la falta de rendición de cuentas y el hecho de que México nunca había tenido una política energética integral o porque se ha manejado dentro de una política de privatización de los recursos naturales. Esto de acuerdo también con los especialistas consultados en el 2017. Estamos en 2024 y esta mañana pues también la presidenta en ese momento, en 2017, cuando estaban criticando que no había un plan estratégico para tratar de recuperar esta soberanía energética, pues esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno federal presentan la estrategia que llevará a cabo en el sexenio. En este se contempla fortalecer a Petróleos Mexicanos con un nuevo régimen fiscal y con inversiones privadas, con esquemas distintos a las asociaciones público-privadas, que en el pasado pues resultaron onerosas para el país. Vamos a ver el siguiente reporte de la periodista Nancy Gómez, quien estuvo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy buenos días, Perla, Obed. Estamos aquí en Palacio Nacional, donde hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa de este miércoles 13 de noviembre de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gran parte de la conferencia de hoy se dedicó a temas de energía, de hidrocarburos y relacionados con Petróleos Mexicanos. La titular de la Secretaría de Energía, Luz Helena González Escobar, presentó la Estrategia Nacional del sector de hidrocarburos y de gas natural. Dijo que el objetivo es dar continuidad al rescate de la soberanía energética y dar prioridad a la producción nacional y no a la explotación. Vamos a escuchar los detalles que compartió la secretaria González Escobar sobre este tema. Esta estrategia tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018. Entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma privatizadora de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió un terrible abandono.
La inversión pública en exploración y producción disminuyó 55%. La producción de petróleo crudo cayó 28% y la de gas natural 22%. La perforación de pozos petroleros se redujo en 87% y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61% y en 51% respectivamente. A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido. La deuda de Pemex creció 129.5% en 10 años y Pemex se convirtió en el periodo neoliberal en la petrolera más endeudada del mundo. Además, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector. Pero ocurrió lo contrario. Las inversiones prometidas por más de 200,000 millones de dólares nunca llegaron al sector. Y hoy el sector privado aporta apenas el 3% de la producción. Ante este abandono, el gobierno del expresidente López Obrador implementó una política de rescate del sector energético enfocada en la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética. Hoy los resultados están a la vista. Se estabilizó la producción petrolera en 1.8 millones de barriles al día. En cuanto al gas natural, sus reservas probadas aumentaron 22.7% entre 2018 y 2024. Se rescató el Sistema Nacional de Refinación con la rehabilitación de las 6 refinerías Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz. Se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió DIRPAR, con lo cual aumentó nuestra capacidad de refinación. Todas estas acciones representan un gran logro en la historia reciente, cuando los últimos gobiernos habían apostado por el abandono de la refinación y habían apostado por la dependencia al exterior. Finalmente, con el decreto constitucional firmado por la presidenta Sheinbaum hace 15 días, se logró devolver a Pemex al pueblo de México. Al regresar su carácter de empresa pública, Pemex recupera su vocación social, podrá integrarse vertical y horizontalmente, reducir el número de sus filiales, que hoy son más de 40, lo que permitirá reducir costos y aumentar su eficiencia operativa. También con la reforma se asegura la transición energética, se asegura al litio como recurso estratégico de la nación y se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética a favor del pueblo. Como parte de la estrategia, fortaleceremos la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, vigilando el estricto cumplimiento de la política energética nacional. El foco estará en fortalecer la soberanía y la seguridad energética mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos acorde a las necesidades nacionales. Quiero ser muy clara en esto. En la producción de petróleo, la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Más adelante tomó la palabra el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que explicó que el objetivo es fortalecerla como la empresa estratégica del Estado y reducir los costos en al menos 50,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum también tocó el tema del nuevo régimen fiscal para Pemex, y que se haga cargo solo del derecho petrolero para el bienestar. Esto que tendrá como objetivo y consecuencia principal que se capitalice más Pemex. Vamos a escuchar esta otra parte de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con este nuevo régimen fiscal para Pemex. Esto se presenta en el paquete económico que se está presentando al Congreso y se va a fortalecer con las leyes secundarias que vienen gracias a la reforma constitucional que se hizo. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también
paga derechos. Cuando le hicieron una empresa productiva del Estado, de todas maneras le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba. Hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros… Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene: producción de petróleo, refinación, petroquímica, pago de los compromisos de deuda que tiene, el pago a proveedores, que se está haciendo también un trabajo especial con Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo año, pues en realidad Pemex va a ser una empresa todavía más eficiente. Y también, como siempre, pues agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de Pemex, que además se va a fortalecer también con los propios trabajadores. Y bueno, ahí tienen algunos de los detalles de esta estrategia nacional del sector de hidrocarburos y gas natural. Ese es el reporte que les tengo desde acá, desde Palacio Nacional. Les mando un saludo hasta el estudio.